Bueno, esta ha sido una noche de personas con mucho talento, pero el cierre del programa con broche de oro es trayendo a una persona que en lo personal siempre le he tenido mucho cariño, mucha admiración y mucho respeto, porque es una gran periodista y que ha sido reconocida finalmente como una de las figuras importantes, emblemáticas del periodismo hispano en los Estados Unidos. Fue la primera mujer que fue directora de la página de opiniones de The Miami Herald y es la primera directora del Nuevo Herald, algo que verdaderamente nos llena de orgullo como periodista y como latinoamericano, que Miriam Márquez ocupe esa posición. Miriam, muchas bienvenida. Gracias, Oscar. Un placer estar aquí. Por cierto, Bárbara Gutiérrez fue directora por un tiempito. Es verdad, mi gran compañera Bárbara Gutiérrez, sí. como no, a quien le enviamos un saludo. Sí. Miriam, ¿qué significa esta nueva etapa contigo en el Nuevo Herald? ¿Cuál dirías tú que son tus principales objetivos en el periódico? Bueno, yo creo que lo ideal es seguir el periodismo que estamos haciendo, las investigaciones que estamos haciendo del Doral, de Sweetwater, de Miami, o sea, de las comunidades de Hialeah, de las comunidades donde los latinos estamos concentrados. Y eso tenemos que, a la misma vez, aparte de lo que son las investigaciones, es darle más aliento al pueblo en cuestión de lo que somos nosotros, perfiles de personalidades en nuestra comunidad, de los líderes que están llenando nuestro pueblo, que es muy distinto al pueblo a donde yo me crié. Yo me crié, aquí, pero era un pueblo que era cubano. Hablando de las figuras... Y hoy en día ya es totalmente distinto. Latinoamericano. Hablando de esas personalidades, vamos a hablar de ti. Tú llegas aquí con apenas 3 años. Cuatro añitos. Y sí. Cuéntanos, ¿qué hacían tu familia en Cuba? Mi papá era un chofer de piquera, tenía su propio carro, era un hombre de taxista, pero un hombre de negocio pequeño, como quien dice. Claro. Venía a los Estados Unidos, venía por ferry, compraba automóviles de subasta en el condado de Palm Beach, los llevaba de nuevo para La Habana y los vendía. ¿Tú naciste en La Habana? Yo nací en La Habana. Y mi mamá era maestra guarista y también mi mamá, muy importante, mi mamá fue la que me inculcó a mí la importancia de lo que es la educación. Es la que de verdad, una mujer muy fuerte y eso tú sabes... Te dio fuerza. Sí, de vez en cuando nosotros no. Es lógico. Sí, pero... ¿Cómo comienza tu carrera periodística? Bueno, yo llegué de una manera distinta. Yo pensaba que iba a ser doctora de medicina. Ya. Y la química me mató, pero yo siempre era buena escritora y entonces me enfoqué en eso. Y era en el tiempo de lo de Watergate. Ya. Y entonces, de verdad que me enfoqué, regresé a la universidad. Y le doy muchas gracias, la verdad, al Miami-Dade College, porque en ese tiempo... al Miami-Dade. Al Miami-Dade terminé mis 2 años, de ahí me fui para la Universidad de Maryland, que es una muy buena universidad para periodismo. Y también estaba aceptada, pudiera haber ido a la Florida porque me habían aceptado, pero decidí ir a Maryland porque pensé que quiero cubrir la política. Y así fue, y entonces estuve en Washington, en Maryland, y de ahí me fui me ofrecieron un puesto en el periódico de Orlando Sentinel. Ya. Pero primero estuviste en un periódico en Washington. Estuve en la UPI. Ok. En la UPI. Y estuve también, trabajé un tiempo para un periódico que se llama The State de Columbia, South Carolina. Trabajaba en Washington. Así, eso fue donde yo de verdad me empapé en la política, en cubrir la política. Las campañas de Jesse Jackson cuando primero corrió... Imagínate. Bueno, ya me estoy poniendo los años, pero cuando primero corrió por presidente en los 80. Que aspiró a la precandidatura. Sí. Y entonces de ahí vienes a Orlando Sentinel, ¿y qué pasa? Sí. En Orlando Sentinel, en realidad tenían un puesto en Miami. Yo dije, perfecto, vamos. Y ya yo me había casado, mi esposo y yo nos conocimos en la universidad y teníamos un niño pequeño, el primero de los 2 que tuvimos. Y entonces dije, bueno, nada, aquí nos vamos para Miami, pero en eso ya habían llenado el puesto y me ofrecieron un puesto en la junta editorial del Orlando Sentinel.
yo tenía 31 años y o sea que casi siempre en una junta editorial ya uno es más viejito, ¿no? Tiene más, es más veterano, tiene más... Pero fue perfecto para mí. Yo pude entonces balancear varias cosas con una familia joven y de verdad que pude... ¿Tienes 2 hijos? 2 hijos ya graduados de la universidad. Qué maravilla. Uno está en Escuela de Leyes, aquí en Stetson, en la área de Tampa, y el otro está ahora en este momento en San Francisco enseñando inglés para muchachos de habla de otras nacionalidades. El ISO. Sí, pero él es yo le digo, él es mi wandering man, él está por todas partes, pero él regresa ahora en diciembre y vamos a ver. Ya regresa donde mami. Sí. ¿Cómo es la vida de una persona que tiene que criar una familia y la profesión de periodista? Bueno, es una vida un poco difícil y por eso yo creo que hasta cierto momento yo me enfoco en lo que es ser editora ya cuando soy un poco más mayor. Yo no lo hice muy joven. Yo me seguí de columnista y de escritora de editoriales en Orlando por 15 años. Porque ese era el tiempo que los niños míos eran pequeños, tenía flexibilidad de poder ir al juego de fútbol o al baile, ir a ayudarlos con la tarea, salía a las 3 o las 4 de la tarde. Ya no, ya las horas que trabajo no quiero contarlas. ¿Cómo enfrentas, volviendo al tema del periódico, los retos? Tú comenzaste a decir que esta no es la comunidad, la ciudad en la que tú llegaste, a la que tú llegaste y a la que te criaste. Esto es la capital de Latinoamérica y de Europa. Hay una migración rusa que viene a North Miami Beach impresionante. Oye, te tengo que contar, hacer un cuentico rapidito. Estoy en un Walgreens, una muchacha cubana está de cajera y hay una pareja rusa y no entienden lo que está pasando y no saben cómo pagar y la muchacha esa le empieza a hablar ruso y todo se arregló enseguida y me puse a pensar, digo, ¿cuántos cubanos habrán aquí que pueden hablar ruso? Miles. Sí, y vaya, es una ciudad muy distinta a la que... Ante ese reto, ¿qué piensas hacer con el periódico en español? Bueno, parte de lo que quiero hacer es seguir el periodismo que es investigativo y seguir cubriendo nuestras comunidades de todo tipo, pero también quiero, mi pasión es la opinión y las voces muy distintas y vamos a empezar editoriales, que es algo que no hemos tenido. Eso es una primicia que nos está dando. Van a empezar los editoriales del Nuevo Herald. Sí, vamos a empezar ya editoriales. Ya era hora, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me llamó la atención que un periódico tan importante sin editorial. Bueno, sería porque en el tiempo que primero empezaron, que no estaban seguros todavía qué iban a hacer, pero ya es tiempo y estamos en eso, mirándolo todo. Nada más que llevo unas cuantas semanas, así que va a tomar un tiempito. La pero lo vamos a comunidad hacer. cubana como mandato de la vida ha cambiado también mucho. La comunidad es mucho más diversa y tenemos varias generaciones aquí, los que han nacido aquí, los que están allá, que han venido en los últimos 20, 30 años, muy distintas. Y eso las páginas tienen que reflejar eso. Es parte de la mezcla. A la misma vez tenemos que entendernos entre nosotros, los propios cubanos, pero también entre los venezolanos, los colombianos, los nicaragüenses, los dominicanos, los puertorriqueños. Nos quedan 45 segundos, Miriam. Increíble. Que tenemos mucho menos tiempo que lo que tú tienes en el periódico para escribir tus editoriales. ¿Desaparecerá el periodismo escrito tal y como lo conocemos? Ay, no me digas eso. Lo que está cambiando, yo creo que el lector latino, la suerte que nosotros tenemos, estamos vendiendo más periódicos hoy en día de lo que era 1 o 2 años atrás. ¿Por qué? Porque el lector latino todavía le gusta el papel. Claro. Es parte de la mezcla. Y lo otro es que lo que tenemos en lo que le llaman el digital, online, más de 220,000. Qué maravilla. Miriam, tienes que venir más a menudo para hablar de los grandes temas. Cuando empiecen los reportajes de investigación de ustedes, ven. Sí. Así será. Gracias, Oscar. Gracias a ti, como siempre. Una pausa y enseguida regresamos, pero antes inauguran el primer edificio de la Zona Cero, donde estuvieron las Torres Gemelas. La Torre 4 del World Trade Center, el primer edificio construido donde una vez se alzaron las Torres Gemelas, fue inaugurada hoy en Nueva York. La construcción de la edificación de 72 pisos y casi 1.000 pies de altura comenzó hace 5 años y su exterior está completamente cubierto de vidrios espejados. Frente al primer edificio de la llamada Zona Cero se alza la Torre de la Libertad, proclamada ayer como el rascacielos más alto del hemisferio occidental, con 1.776 pies de altura, una cifra que coincide con el año de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos.